Buen día, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a resolver un circuito de resistencias conectadas de forma mixta. Recordemos que un circuito mixto es la combinación de resistencia o resistores conectados en serie y en paralelo. Entonces la combinación de esto le conocemos como circuitos mixtos. En este caso vamos a resolver el circuito que ustedes observan ahorita en pantalla y lo que vamos a calcular es la resistencia total o equivalente. Entonces únicamente necesito los valores de las resistencias que se encuentran en ese circuito. Por eso nos dan el valor de la FEM, ¿verdad? Que es la fuente electromotriz o la fuente de energía en este caso. No nos dan ese valor porque no es necesario para el cálculo que vamos nosotros a realizar. Entonces primero empezamos resolviendo en este caso las ramificaciones más internas que podamos tener en este circuito o las más pequeñas. En este caso observamos que R3 y R4, esa pequeña ramificación, es la que se encuentra más interna en el circuito, por lo tanto empezamos a resolver esas dos resistencias. Esas dos resistencias o resistores están conectadas en paralelo, por lo tanto vamos a calcular la resistencia equivalente que corresponde a la suma de R3 y R4, pero como están conectadas en paralelo, recordemos que la ecuación es 1 entre R. En este caso vamos a encontrar resistencia 3 y resistencia 4, entonces eso va a ser igual a 1 entre R3 más 1 entre R4 o sobre R4. Tenemos eso que está ahí porque son, repito, dos resistencias que están conectadas en paralelo. Entonces la ecuación para la resistencia equivalente sería de esta forma. Entonces 1 sobre R va a ser igual a 1 entre R3. En este caso R3 es de 6 ohmios. Entonces 6 más 1 sobre R4, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá, que en este caso es de 3 ohmios. Resolvemos. Vamos a resolver esa suma de fracciones e invertimos el resultado. Entonces recordemos, jóvenes, que en este caso yo les solicito todos los cálculos. Entonces les voy a explicar de esta manera. Primero sacamos mínimo común múltiplo porque es una suma de fracciones. Tenemos mínimo común múltiplo 6. 6 entre 6, 1 por 1 nos va a quedar 1. 6 entre 3, 2 por 1, 2. Y ahí obtenemos, sumamos estos resultados, que sería 3 sobre 6. Pero eso es 1 sobre R. Nosotros invertimos este resultado y determinamos la resistencia equivalente. Fíjense bien, como estamos sumando R3 y R4, a esa resistencia, a esa suma, le vamos a llamar R34. Porque es la suma de la resistencia 3 con la resistencia 4. Invertimos el resultado y nos queda 6 sobre 3, que es lo mismo que 2. Entonces eso equivale a 2 ohmios. Entonces R34, que es la suma de la resistencia 3 con la resistencia 4, es igual a 2 ohmios, ¿verdad? Y ahí obtenemos esa primera suma, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, obviamente, como ya nosotros simplificamos esta parte del circuito, se convierte en una sola resistencia. Entonces, ya esta ramificación ya no va a existir porque ya la simplificamos y se va a llamar ahora en una sola resistencia que nombramos R34, que equivale a 2 ohmios. Entonces, vamos a pasar ahora a ver cómo nos quedaría el circuito. Si observamos, todo el circuito es el mismo, lo único que hicimos en este caso es simplificar, ¿verdad? R34 nosotros la simplificamos en una sola resistencia, ¿verdad? Que es esa que está ahí, y el circuito nos queda de esta forma. Ahora procedemos, en este caso, a resolver la ramificación más pequeña, que sería esto que está acá, pero este es un circuito en paralelo y aquí tenemos dos resistencias en serie al mismo tiempo. Entonces vamos a proceder a sumar estas dos resistencias que están en serie para que nos quede una sola y posteriormente vamos a ver cómo nos queda el circuito. Entonces vamos a hacer acá, estas dos resistencias están en serie, las vamos a sumar. Para eliminar el montón de números la vamos a llamar RA, entonces lo vamos a hacer por acá. La resistencia A es igual a la suma de la resistencia 6 más la resistencia 3, 4. Fíjense bien, en este caso, como están en serie estas dos resistencias, entonces hacemos la suma de resistencia en serie, que es una suma algebraica normal, ¿verdad? RA va a ser igual a R6. En este caso nos vamos a los datos y R6 equivale a 2 ohmios más R34, que lo acabamos de calcular ahorita, que equivale a 2 ohmios también.
y por ahí vamos a obtener el valor de RA, en este caso es de 4 ohmios. Entonces ya tenemos RA, que no es más que la suma de la resistencia 6 con la resistencia 3,4 que están en serie, perdón. Entonces, al sumar estas dos, vamos a obtener una sola resistencia que le llamamos RA y nos va a quedar de esta forma que observamos acá. Tenemos R5, RA, R1 y R2. Como tenemos esta pequeña ramificación en la parte superior del circuito, vamos a resolver o a simplificar estas dos resistencias. Si podemos observar, están conectadas en paralelo, entonces vamos a resolver esas dos resistencias o a sumarlas para determinar la resistencia equivalente, ¿verdad? Lo mismo que hicimos en el primer paso, como están en paralelo, sería 1 sobre R, que va a ser igual a 1, como estamos sumando R5, entonces 1 sobre R5 más 1 sobre, en este caso, RA. Entonces nos queda, sustituyendo los valores, R5, si observamos los datos, es de 7 ohmios, y en este caso RA es de 4. Entonces 1 sobre 4. Lo mismo, mínimo con un múltiplo, 28. 28 entre 7, 4 por 1, 4, 28 entre 4, a 7 por 1, 7. Sumamos y escribimos el mismo denominador. Recordemos que nosotros vamos a invertir este resultado y vamos a obtener la resistencia equivalente. Como estoy sumando R5 y RA, entonces para eliminar eso vamos a llamarle nosotros una sola resistencia. Entonces en este caso ya tenemos RA, vamos a crear una que se puede llamar RA5, RC, RD, como ustedes quieran, ¿verdad? Para seguir el orden, como ya tengo RA, entonces al sumar RA con R5, podemos llamarle nosotros a esta resistencia RB, ¿verdad? Es solo simplemente para ir dándole un nombre a esa resistencia, pero ustedes pueden nombrarla como ustedes quieran, siempre y cuando no repitamos los valores que ya tenemos, ¿verdad? O las letras o los nombres de resistencia que ya tenemos en el circuito. Entonces RB sería 28 sobre 11, ¿verdad? Eso equivale, vamos a sacar el valor en decimales. Y eso es 2.54 ohmios. Entonces sería el valor de la resistencia V. RB en este caso es de 2.54. Al haber simplificado esta parte del circuito, se nos queda una sola resistencia que le llamamos RB. Y el circuito ahora nos queda de la siguiente forma, como vamos a observar acá. Entonces ahora nos queda RB, le vamos a escribir los valores para que vayamos observando. Este es de 2,54 o 2.54 ohmios. R2, ese valor lo tenemos en el ejemplo, en los datos iniciales, que es de 8 ohmios. Y por acá tenemos R1, que es de 5 ohmios, ¿verdad? Si observamos, tenemos ya el circuito lo más simple o simplificado que se pueda tener. Por lo tanto, ahora vamos a proceder a calcular la resistencia total o equivalente. Si observamos, nos queda un circuito de resistencias conectada en serie. Entonces, para calcular la resistencia total de ese circuito, pues no es más que la suma de RB más R1 más R2. Y ahí vamos a obtener la suma total de las resistencias. RB 2.54 ohmios más R1 5 ohmios más R2 8 ohmios. Y obtenemos una resistencia total de 15.54 ohmios. Y esa sería nuestra resistencia total o equivalente, ¿verdad? Que al final la simplificamos en una sola resistencia, que sería el valor de la resistencia total, ¿verdad? Que sería de 15.54 ohmios.
Eso sería todo. Ahí tenemos nuestro circuito resuelto en el cual determinamos la resistencia total o equivalente, ¿verdad? Que no es más que una sola resistencia que representa a todas las resistencias que teníamos en ese circuito. Al final lo que corresponde es ir simplificando y en este caso nosotros hicimos un esquema por cada simplificación que íbamos haciendo, ¿verdad? Entonces, de esta forma, ustedes también tienen que ir resolviendo los circuitos e ir, en este caso, escribiendo los cálculos, los procedimientos y al mismo tiempo hacer los esquemas que corresponden, ¿verdad? Eso sería todo.